¿Qué tal, Pedro? Espera, que te estás conectando. Por fin, la tecnología es sabia y nos ha permitido... La tecnología Ahí nos ha adelante. permitido al final conectarnos y ya tenemos a la audiencia impaciente, ¿eh? O sea que bien, bien, ¿eh? Vale, entonces, nada, mira, quería un poco, Borja consejero delegado de NISA, nos ha dejado un vídeo, ¿no? Entonces vamos un poco si queréis, a conectarlo, ¿no? Que nos ha dejado unas palabras, Pedro, que un poco te presento también ya, Pedro, como responsable de operaciones de NISA, que lleva muchísimos años en la casa y con el que colaboramos de hace mucho tiempo. Pero también un poco tenemos la figura de Borja Cabezón, ¿no? Que se ha estrenado como consejero delegado este año, ¿no? En este 2024 y que está siendo realmente muy activo con todo el ecosistema. Entonces, vamos un poco a mostrar un vídeo suyo que nos ha dejado con unas palabras y iniciamos con Pedro también la conversación del estado de Nisa y también, pues, si nos da tiempo, algunas preguntas que tengáis todos vosotros para comentar, ¿eh? Pues, Andrea, si quieres un poco facilitarnos el vídeo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Borja Cabezón, consejero delegado de NISA, la empresa nacional de innovación. La verdad es que me hubiera gustado participar en el webinar que vais a empezar en unos minutos, pero me ha sido imposible por problemas de agenda. Quiero agradecer enormemente a Jordi Altimira porque viene convocando este tipo de actividades, este tipo de conversaciones para que sepáis más sobre la herramienta de financiación ENISA. Además, vais a poder hablar con uno de nuestros mejores expertos, Pedro Sotoca, que os va a contestar cada una de vuestras dudas e inquietudes. Comentaros que además de la financiación, de la herramienta de financiación, de nuestros famosos préstamos participativos, en ENISA, desde el año pasado, desde hace justamente un año, julio del año 2023, tenemos una encomienda del gobierno que es la certificación a aquellas empresas emergentes e innovadoras de este país. Y eso es un sello de garantía, es un sello de calidad que a medida que va pasando el tiempo va adquiriendo más rango y más peso en el mundo de la financiación española. Por eso, animaros a que disfrutéis de esta maravillosa conversación y que, por supuesto, estamos abiertos los 365 días del año, las 24 horas del día. Muchas gracias y que paséis muy buena tarde. Muy bien, pues nada, aquí tenemos un poco las palabras del consejero delegado, ¿eh? Y nos emplazamos un poco a esta interesante conversación, ¿eh, Pedro? Vamos allá Adelante, adelante, y creo gracias. que entre tú y yo que no nos falta poco guión para hablar, ¿eh? O sea que encantados en comentar. Nada, un poco, bueno, estamos a julio, ¿no? Ya del 24. Un poco, pues ya sabemos de la importancia de NISA en lo que es la gran labor que ha hecho a lo largo de todos estos años a la hora de financiar compañías, también este 2024. Y bueno, nos preguntamos un poco, yo creo que todo el ecosistema emprendedor, pues en qué estado se encuentran los presupuestos, ¿no, Pedro? Es decir, ya sabemos que tenemos líneas como la agrotech, gaming, audiovisual o mujeres emprendedores que disponen de liquidez, ya que cuelgan un poco de líneas europeas, pero también tenemos las líneas más habituales de jóvenes emprendedores, emprendedores de crecimiento, pues que cuelgan de presupuestos generales del Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo van las líneas? ¿Cuándo anticipáis un poco desembolso? ¿Cómo veis esta parte un poco de situación actual, Pedro? Nada, muchísimas gracias, Jordi. Bueno, lo primero, daros las gracias por coordinar este nuevo webinar, que es lo que comentaba Borja, un poco sois muy activos. Hoy, curiosamente, han pasado dos cosas. Hoy cumple 6 meses justo Borja en ENISA. Y esta mañana hemos tenido la suerte de contar en nuestras instalaciones. Nos hemos mudado hace poco de oficinas de José Abascal a Sí, General Perón. Y ha estado nuestro ministro, Jordi Hereu, y nuestra secretaria de sí. Estado, Rebeca Torró, y Jordi García Brustenga, que es director general de Industria y actual presidente de la compañía. Hemos tenido la suerte, además, de partir. Yo no lo conocía personalmente al ministro, y la verdad que me ha parecido una persona sinceramente muy cercana, muy abierta, muy conciliadora. Además, estos cargos públicos que a veces parece que están, y lo digo con mucho cariño y mucho respeto, en el pedestal, y me ha parecido una persona que ha venido yo creo, a hacer una gran labor en un momento complicado, pero con un nivel de conocimiento importante de lo Sí. que es la parte de la industrialización. Al final, ha comentado unas palabras
muy claras y muy significativas y esto es un poco añadido y en algún tema que hemos hablado en algún momento Jordi y yo, al final el tejido empresarial español se nutre en más de un 95% de pymes, de pequeñas y medianas empresas. Y una labor como la que hace NISA, que ha mencionado Jordi, que seguramente muchos conocéis, es toda la parte de labor que hace NISA en la parte de emprendimiento. Es verdad que cada vez de manera transversal hay más actores que fomentan toda la labor de emprendimiento, de acompañamiento en fases tempranas, en fases intermedias, en fases superiores, un poco esa misión que cubrimos nosotros, CEDETI, CEPIDES, COFIDES, el ICF en Cataluña, el IVF en Comunidad Valenciana, el IDEPA en Asturias, otros instrumentos financieros, ODENA en Navarra, SES Galicia, o sea, hay muchos instrumentos que acompañan territorialmente a cada empresa de su entorno natural de funcionamiento y luego los instrumentos que colgamos, en nuestro caso del Ministerio de Industria, como ha comentado Jordi al principio y como vamos a intentar exponer hoy, pues gozamos de la suerte de poder tener una recepción directa de muchísimos proyectos, de muchísimos sectores que nos ayudan un poco a ver la evolución natural de todo ese tejido. Este año, como con Jordi ya lo hemos comentado en alguna reunión que hemos tenido este año, reuniones periódicas que mantenemos un poco con todos los equipos que tenemos soporte y apoyo directo en ENISA, hay un proceso de transformación presupuestaria respecto a todos los años anteriores hasta final de 2023, ya que desde el año pasado hemos intentado poner en marcha un mecanismo de fondo de deuda que hacia afuera no va a tener ninguna repercusión más que, digamos, el soporte presupuestario va a pasar a dejar de depender de una partida presupuestaria específica que marque los presupuestos generales de cada año y nos permita tener una regularidad y una, digamos, actuación interanual no dependiente de una partida presupuestaria específica. ¿Esto qué supone? Supone abordar un cambio estratégico de llegada a los emprendedores, de camino de dar facilidad para que una solicitud que entre en ISA, da igual que entre en enero, en marzo, en junio, en octubre o en noviembre, porque no tenga, digamos, miedo a que haya una periodicidad que termine aproximadamente el 20 de diciembre, que tenemos que cerrar las líneas y reportar al Ministerio, y puesto que a raíz del año 2021 y sobre todo a raíz también del año pasado, como ha mencionado Jordi antes, pusimos a raíz del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, nos convertimos un poco en gestores de partidas presupuestarias de otros ministerios, con la línea Euroimpulso principalmente en la línea agro y con el Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Estado de Transformación Digital del emprendimiento, de la línea de emprendedoras digitales, de emprendimiento digital femenino. Y el año pasado, coincidiendo con esto, con el Ministerio de Cultura, firmamos una adenda de acuerdo de una disposición presupuestaria de 7,5 millones que se ha renovado recientemente para este año, para todo lo que son industrias culturales, tecnologías del lenguaje audiovisual y gaming. ¿Qué nos ha pasado en ese proceso de ser gestores de partidas de otros ministerios? Hemos visto que esa rotura de periodicidad anual que teníamos con nuestras líneas tradicionales de industria, de jóvenes emprendedores y crecimiento, nos han permitido tener un nivel de visibilidad y sobre todo de facilidad y de capacidad de acceso de financiación en unos tiempos muy razonables, que hemos hecho un esfuerzo muy grande por mejorar, y estamos intentando desde el año pasado, luchar para que ese cambio, que tiene que tener un soporte de ley, puesto que esa parte del fondo va a tener una dotación de 303 millones, va a ser un fondo revolving a 20 años vista y nos va a permitir, una vez que esté aprobado con ese rango de ley, perder ese ciclo de periodicidad y tal. Esta parte, sinceramente lo digo, no hay una fecha específica, puesto que todo lo que tenga un soporte de rango de ley tiene que ir, como sabéis, a aprobación del Senado y del Consejo y del Consejo de Ministros y del Congreso, pero sí que es cierto que me consta, y esta mañana lo ha reforzado nuestro ministro, se están haciendo muchísimos esfuerzos para que en el momento en que eso sea posible, tengamos visibilidad, no solo nosotros, por el resto de instrumentos tengan esa visibilidad. Vale, espera, vamos por partes, Pedro, porque estás diciendo una primicia y cosas muy importantes, ¿no? Es decir, básicamente lo que estamos comentando ahora, ¿no? Es que tenemos las tres líneas de partidas de Europa, ¿no? Para simplificarlo, activas, es decir, tenéis un proyecto de agrotech, tenéis un proyecto de gaming, tenéis un proyecto audiovisual, tenéis un proyecto donde el talento femenino es emprendedor y tiene la mayoría del cap table, ¿no? Es decir, todo esto son proyectos que ya existe liquidez, incluso
creo que algunas de estas partidas las habéis dotado incluso con más dinero del previsto Efectivamente, que tenías en el inicio del año, ¿no? La Agrotec tiene más capital, ¿no? No sé si exactamente. son 10 millones más, ¿no? 10 este año y 10 al año que viene, que están ya manifestados los convenios, están pendientes de cerrarse y en este aspecto, pues en la línea Muy que comentas, intentamos ajustar el resto de partidas de nuestro Ministerio Madre a todo lo que es la operativa ordinaria de gestión de las solicitudes. genial. Luego tenemos la partida más habitual, que colgamos de presupuestos generales del Estado, que aquí sí que, bueno, no hay la liquidez asociada y se espera hacia finales de año, para entendernos, ¿no? Es altamente probable que esté un poquito antes, pero por no crear falsas expectativas, porque al final Sí. esto es un tema que ya hemos comentado a nivel interno nosotros y hemos debatido en otros foros. Sí que es cierto que la labor nuestra desde NISA, lógicamente, está por fomentar y por apoyar que esto sea cuanto antes, pero cuando dependes de que un estamento superior se pronuncie, sobre todo con un tema de rango de ley, nosotros intentamos desde ese, a lo mejor, en primer empujón que podemos hacer, pues oye, estamos intentando, porque el proceso de análisis no para, al final, al no funcionar con un sistema de convocatoria, nos permite dos cosas. La primera, tener digamos, un sistema de interacción muy activo y muy sólido con las startups, las que vienen, por ejemplo, a través de Advisor o a través de otros prescriptores, las que vienen directamente por clientes, pues nos permiten, oye, en la etapa de admisión, que tiene un timing de los primeros 30 días, pues oye, que se resuelva antes y si viene un proyecto bien armado, que pase antes al proceso de análisis, y luego el proceso de análisis llevamos prácticamente un año en el que hemos intentado mejorar muchísimo los procesos de gestión interno para que eso esa respuesta pueda llegar rápidamente a la startup o a la empresa que solicita financiación. ¿Qué nos pasa con esto último que ha mencionado Jordi? Que las partidas de industria, con el cambio que se ha intentado introducir desde final del año pasado y sobre el principio de este año, tuvimos comité este martes y tenemos el siguiente martes el último comité antes del parón de verano y tenemos casi 30 millones de euros comprometidos ya con proyectos que ha visto de manera favorable el comité de inversiones de NISA y son empresas que oye, han hecho una solicitud en enero, en febrero, en marzo y que estamos, por nuestra parte, entre comillas, sufriendo porque no podemos decir formalmente, aunque a muchas empresas he dicho, oye, mira, el proyecto lo ha visto el comité, está favorablemente tal, pero ese tema, pues un poco No lo podéis que desembolsar, intentamos. no hay la liquidez, ¿no? Porque, Exactamente. claro, aquí, y ahora es lo que mencionabas como primicia, ¿no? Porque realmente vosotros como entidad pública estáis operando espectacularmente bien, es decir, a nivel operativo, pues realmente una solicitud que os entre prácticamente en 4, 5, 6 semanas estáis dando resolución, con lo cual es una velocidad que ya le gustaría a la banca tenerla, ¿eh? Es decir, que es una Hacemos velocidad... lo que podemos, que eso también es No, no, complicado a veces. no, pues una mejora realmente en operaciones es, Notable, bueno, muy nosotros que notable. trabajamos muchísimo con vosotros, realmente pues hemos visto una evolución impresionante en el área de operaciones y el único dolor que hay ahora mismo es que tengáis esa liquidez constante en todas las líneas. Y eso es la iniciativa del fondo revolving que comentabas, Pedro, Exacto. que queréis un poco accionar y que, bueno, no tenemos un horizonte temporal ya cerrado, pero que la idea quizá es que en el 25 esto ya lo tuvierais operativo, Y, bueno, esperemos, ¿no? Y bueno, yo quiero pensar que soy una persona optimista por sí, naturaleza, igual que tú, Jordi, y sí, no sé si muchos oyentes que sí, estén viendo el webinar, o sea, al final, una operativa de este perfil que nos costó, y esto lo voy a decir con mucho cariño y también mucho respeto, que nos costó un año 2023 prácticamente desde marzo a abril, hicimos un grupo de trabajo específico, voy a contar un poco nuestras miserias, pero nos permitió ir haciendo una hoja de ruta que se fue trabajando bueno, pues con diferentes estamentos, por supuesto con Hacienda, con Patrimonio de nuestro accionista, que es un accionista más excesivamente conservador. Logramos convencerle de que el acceso de financiación pública en etapa temprana a cualquier startup o a cualquier empresa tiene que tener una agilidad viniendo del sector público, además con un nivel de visibilidad que tú lo has mencionado y sí. tenemos dentro de lo que es el ecosistema muy amplio, y ese es uno de los retos que vimos el año pasado: velocidad de mejora en tiempos de respuesta, velocidad de mejora en acceso de llegada a los recursos para las empresas y, sobre todo,
y esto lo voy a decir también con mucho cariño, en aquellas empresas que veamos o que están en una etapa temprana o que tienen una estructura financiera que pueda tener un cierto desequilibrio o que no podamos atender en ese momento la empresa por lo que sea, esos tiempos de mejora también lo hemos hecho yo, que en las primeras 72 horas, 3, 4, 5 días que entra una solicitud, si vemos claramente que es una solicitud que va a tener poco nivel de visibilidad para poder ser apoyada, se está intentando contactar con la empresa y está diciendo, mira, en este momento no, por esto, por esto, por esto y por esto y tal. Tener en cuenta además, y Jordi lo sabe porque llevamos muchos años colaborando, igual que otros prescriptores, que ENISA recibe una media de 1.700, 1.080 solicitudes cada año. Hubo un pico en el COVID porque por las circunstancias que nos tocó vivir, por todo el ecosistema de PYME en España y emprendedor incluido, en el que se ha estabilizado ese nivel de entradas y es cierto que esa velocidad nos impuso también la responsabilidad de intentar buscar argumentos e instrumentos que nos permitieran, como esto que os he comentado, la llegada lo más rápido posible. Bien, entonces un poco, pues la idea sería que si solucionada la liquidez y con velocidad de operaciones, oye, pues que las solicitudes que se presenten de todas las líneas prácticamente sean financiables en, bueno, en un periodo de unas semanas, ¿no? Y eso pues creo que es un cambio espectacular para todo el ecosistema, ¿no? Realmente es un cambio impresionante, ¿no? Bien, y a nivel un poco de capital comprometido, Pedro, de este año en las diferentes líneas, ¿cómo vais? ¿Tenéis ya un volumen ya pues preaprobado, pendientes de esta liquidez de las líneas no líquidas actuales? Pero un poco, un emprendedor que ahora mismo quiera presentar una solicitud, ¿tiene sentido todavía lo puede hacer? Sí, por ¿Entra en supuesto, tiempo? ¿Hasta por qué supuesto. límite creéis un poco? Ya sé que es muy difícil esto, pero hasta más o menos qué periodo anticipáis, ¿eh? Ya sé que eso depende de muchos factores, ¿eh? Pero un poco, ¿cómo lo ves esta parte de espacio de presupuesto actual? Mira, en el marco de lo que hemos estado comentando, al final la partida presupuestaria que teníamos de la parte de industria hasta el año pasado era de 98 millones y medio, tanto incluidos jóvenes emprendedores, emprendedores y crecimiento. Eso sigue manteniéndose igual. Y al no funcionar con un sistema de convocatoria, tenemos la incertidumbre mencionada de las partidas de industria de este año, pero yo, al no funcionar, digo, con un sistema de convocatoria, es altamente recomendable al final que un emprendedor, lógicamente, como todo, que tenga un plan de negocio armado, que la sociedad esté constituida ya, que tenga un cierto nivel de visibilidad, o al menos, ya que nuestro sistema, pareciéndonos un inversor sin serlo, porque el préstamo participativo somos monoproducto, es decir, no tenemos otras líneas que funcionan por fuera, pero para apoyar emprendimiento tenemos solo la figura del préstamo participativo. Es un perfil de deuda blanda, subordinada, a largo plazo, sin garantías, no dilutiva, no finalista. Es decir, no funcionamos como un banco, afortunadamente, y también lo digo con mucho cariño para los bancos, porque somos una perita en dulce, no computas sirve, vas el pasivo a largo, no molestas, y luego al final cubrimos un gap, que lo has mencionado tú, Sí, desde 25.000 euros a 1,5 millones por empresa o grupo. correcto. Al final, nuestro modelo de análisis es un modelo de análisis basado en flujos de caja, es un project finance. Al final, lo digo también con mucho Sí, cariño, no tenemos una varita mágica, lo digo muchas veces, ni somos Standard & Poor's ni Moody's haciendo rating, pero tenemos un sistema que busca unos referentes cualitativos y cuantitativos. Y a una empresa, lo digo en muchas reuniones, le vamos a pedir que nos diga, independientemente de la etapa que esté, aunque nuestro core es la etapa startup, scale-up, entre 0 y 5 años, entre 0 y 2 y entre 2 y 5, porque al final ahí, como sabéis y lo mencionamos, ese rango de 25.000 a 1,5 millones tiene dos cortes. Un primer corte de 25 a 300.000, que tienen que ser empresas que tengan como mínimo hasta 24 meses y que tengan 2 ejercicios completos cerrados, o si no los tienen, el top estará en 300.000. Y luego, para aquellas empresas que en una primera financiación o en una segunda, porque de las 8.500 empresas que tienen financiadas en ISA en su histórico, yo creo que hay un 25, un 30% que son empresas que hemos cogido en una etapa temprana o en una etapa intermedia, se le ha dado una primera financiación, oye, demuéstrame que esto funciona, y al cabo de 15, 18, 24 meses son empresas que han vuelto a ENISA con un plan financiero nuevo para escalar, para desarrollar, para posicionarse, para mejorar tecnológicamente, para digitalizar, para internacionalizarse, y han venido con un segundo plan de negocio y se ha financiado incluso con un tercero. Esta semana pasada en el comité que tuvimos teníamos 3 empresas, 2 de ellas eran segunda financiación y una tercera empresa era tercera financiación. Ese claro. aspecto lo trabajamos muy bien e intentamos ir acompañando a las empresas en esas... En este decurso. Pero un poco, vosotros creéis que es una empresa, digamos, presenta una solicitud en septiembre, octubre,
podría entrar en el presupuesto del 24. Esto, mira, por ejemplo, el año pasado, al hilo de esto que dices, que fue el primer año que nos pasó, cubrimos todas las solicitudes prácticamente hasta la primera quincena de noviembre. A partir de la primera quincena de noviembre entramos hasta el año pasado, que era el funcionamiento operativo presupuestario, quitando emprendedoras digitales, agroimpulso y audiovisual, gaming y tecnologías del lenguaje y cultura, que eran las líneas plurianuales. En las líneas de industria, como teníamos, esa bajada de cierre aproximadamente después del puente de diciembre, entre el 15 y el 20 de diciembre, ya algunas empresas les decíamos en la segunda quincena de noviembre, ojo, que no por falta de presupuesto, porque el año pasado llegamos a cubrir prácticamente en la línea de emprendedores y la línea de crecimiento al completo, pero en la línea de jóvenes nos quedamos con casi 15 millones en el cajón que no pudimos colocar porque no hubo deal flow suficiente de empresas con ese perfil para venir. Sí que ya entramos en un momento en que esas 4, 5, 6 semanas pues pueden llevarte a un punto en el que no tengamos capacidad operativa para resolver, que es uno de los aspectos que veníamos trabajando ya desde años anteriores. Yo incluso recuerdo a anteriores consejeros, a Bruno Fernández, que ya intentó en su momento, a José Ballón en la etapa anterior, que ya intentamos con la ayuda de todo el equipo de industria de nuestra anterior ministra y de incluso el ministro que hubo transitoriamente, Héctor Gómez, también intentaron que tuviéramos el instrumento PYME con un formato de fondo para precisamente perder ese sistema de periodicidad dependiente y que nos haga pues ese cuello de botella que se forma normalmente. El año pasado, por ejemplo, tuvimos la disposición de líneas a final de mayo. ¿Qué nos pasó? Pues que había algo más de 100 proyectos vistos de manera favorable, se hicieron unos comités especiales, se bajaron los proyectos al circuito, se actualizaron la información y documentación y ahí hubo empresas de diciembre, enero, febrero, marzo y abril que se les... Claro, eso lo bueno es que como que la mejora operativa es muy buena, eso permite, antes a veces había líneas que no llegabais operativamente a poder desembolsar todo el presupuesto y ahora con esta mejora operativa que comentábamos sí que tenéis esa posibilidad y por eso pues el emprendedor puede presentar incluso pues como indicabas, ¿no? A noviembre para entrar en presupuesto del año en curso, lo cual es espectacular. Y de hecho, pues lo que puede llegar a hacer también el emprendedor, si ya tiene un poco dibujada la ampliación de capital, pero no la tiene cerrada, ¿no? Porque, pues bueno, pues a veces estos periodos de ampliación, y más en el contexto actual, pues cuestan un poco más, puede presentar la solicitud sujeta a la ampliación de capital futura, ¿no, Pedro? Correcto. No, más aquí en este sentido, yo creo que es un tema que es un leitmotiv que llevamos trabajando muchos años. Al final, con perdón lo que voy a decir, no tiene que venir la empresa con la ampliación de capital debajo del brazo. O sea, al final, lo que os decía, en una solicitud de NISA, en cualquiera de las etapas vamos a valorar 3 aspectos. Necesidades operativas de fondos, es decir, qué es lo que necesita la empresa, cuánto dinero necesita, depende de la etapa que esté, en los siguientes 12 meses, 18, 24, y luego nos tiene que señalar en la solicitud, en el plan financiero que nos mande, cuál es el plan de cobertura de esas necesidades financieras. Empresas que ya facturan, pues os va a mirar el cash flow. Vamos a mirar ratios de solvencia, de deuda, de EBITDA y sobre todo de compromiso de ampliación de capital. ¿Por qué? Porque si una empresa, me invento números, una empresa de emprendedores nos presenta un proyecto y nos dice que va a hacer una ampliación de capital de 50.000 euros. Nosotros hacemos el análisis contando en esas 6, 5, 6, 7 semanas que duró el proceso de evaluación que has comentado antes, contamos con que esa empresa, lo que nos pinta en el business plan, ya cuenta con ese dinero. Al final estresamos un poco ingresos, costes y gastos, proyectamos la API y el balance en una etapa temprana, a lo mejor en los siguientes 18, 24 meses, porque lo que intentamos es analizar valorando que ese compromiso es firme y luego la empresa, pues una vez que se aprueba la operación, tiene un primer plazo de 60 días para elevar a público ese acuerdo que nos ha dicho que va a elevar, o con socios promotores actuales o con socios nuevos, Family Office, Business Angel, Seed Capital, cualquier figura, y si no, en esos 60 días tiene capacidad para pedir 3 prórrogas tácitas sucesivas de 45 días cada uno. O sea, hay un periodo muy alto de casi 6 meses desde que la operación queda, digamos, aprobada formalmente hasta que se puede desembolsar. Correcto, es decir, para ponerlo a la práctica, ¿no? Si estoy en septiembre, claro, ahora el emprendedor se encuentra que está intentando hacer una ronda y tiene todo el ecosistema inversor en la playa, ¿sabes? Entonces, ya da por perdido julio, da por perdido agosto, el emprendedor y todo el público aquí en agosto están todos muy activos, todos estamos activos aquí y tenemos a todo el ecosistema inversor en la playa, ¿no? Entonces, podemos presentar la solicitud en septiembre y decir, oye, una vez aprobada la solicitud, que va a tardar un tiempo, tengo 60 días y puedo pedir prórrogas, hombre, pues tengo margen de maniobra para plantarme, si tengo la ronda hecha el primer trimestre del 25, pues puedo lograr el ENISA, ¿no? O sea que eso es interesante.
eso además no depende ya del cierre, o sea, depende de la aprobación que tiene que ser, hasta ahora tenía que ser dentro, en la parte de industria, dentro del ejercicio presupuestario, porque luego el desembolso, en sus primeros 60 días, puede irte del 24 al 25 o más. De hecho, todavía yo creo que nos quedan ya muy pocos proyectos del 23, me parece que nos quedan, además en número 15 o 20, que están en últimas fases de prórroga y están a punto bueno, pues de ser formalizados, y son proyectos de noviembre, diciembre del 23 que entraron, se valoraron favorablemente, se comunicó la aprobación y luego, oye, por diferentes circunstancias, un tema que has mencionado ahora, es verdad que el ecosistema inversor ahora en verano con el tema del parón biológico pues está menos activo, pero sí que es cierto que yo creo que un emprendedor, si cree en su proyecto, tiene una figura que le esté apoyando o que tenga, o incluso nuestra solicitud muchas veces da un empujón al perfil de inversor de family office indeciso o que no tenga tal, el hecho de tener ya la resolución de NISA muchas veces estimula, o en Claro, proyectos, a lo mejor en etapas tempranas, que haya 2 o 3 pequeños inversores que vayan a meter tickets pequeños de 15, 20, 25 mil euros, a lo mejor tienes a uno o dos convencido y tienes un tercero que te dice, mira, hasta que no tenga la resolución de NISA, tal. Entonces, ahí sí que invitamos a todas las emprendedoras y exacto. emprendedores a que, oye, entre comillas, tírate a la piscina, porque si esto sale bien, al final hay que tener los pies en el suelo con cuáles son las necesidades de fondos de la compañía para intentar meter una inversión en el proyecto, porque si esto se produce, es muy razonablemente fácil que NISA te acompañe, incluso esa resolución ayude al inversor a tomar una decisión definitiva. 100%. Entonces, bueno, comentabas ese acompañamiento, ¿no? Yo puedo pedir una línea de jóvenes emprendedores, puedo pedir una línea de emprendedores luego, una de crecimiento. A ver, a mí me gustaría también hacer un poco de hincapié en eso, ¿no? Es decir, las empresas de menos de 2 años tienen una tipología de análisis, ¿no, Pedro? Quizá donde hay un peso más cualitativo, y las empresas de más de 2 años, pues el estudio es más financiero, ¿no? Se Correcto. analizan más los dos últimos ejercicios y a partir de aquí pues se hace un poco un estudio de rating, ¿no? Correcto. Muchas veces, para dar claridad a eso, ¿no? Porque a veces siempre hay un poco de confusión. Para que un proyecto sea financiable por parte de NISA, ampliación de capital monetaria, que son preguntas que ahora me surgen un poco en el chat, ampliación de capital, esto de poner la mesa o un software o una valoración de un intangible, no tiene que ser cash. Que haya entrado la compañía hace poco, ¿no? Unos 5 o 6 meses máximo, que realmente es ampliación de capital, o convertible, que convierta capital realmente, Correcto. pues tenga frescura, ¿no? Y haya liquidez. Y también yo creo que una novedad de los últimos tiempos, que creo que también vale la pena que puntualicemos, es la necesidad de que el proyecto, el Product Market Fit o la monetización, haya un poco de chup chup, ¿no? Haya un poco de ingreso. Correcto. ¿Qué, Correcto. qué, qué consideráis un ingreso, bueno, ya un financiable, un poco atractivo? ¿Y qué diferencia ves entre esto, menos de 2 años y más de 2 años, en ese acompañamiento que en diferentes rondas que puede hacer ENISA, ¿eh? Que es, eso Correcto. creo que también la gente, a veces dice la gente, es que yo tengo 10 años, a ENISA no puedo ir. Hombre, sí que puedes ir, ¿eh? Aunque tengas Bueno, la incluso línea de grupos crecimiento, familiares de 25 o 30 años, y tenemos algunos que conocemos claro. perfectamente. A ver, aquí yo creo que has mencionado 4 o 5 temas muy interesantes. Yo aquí distinguiría proyectos hasta 24 meses de proyectos de más de 24 meses. Es decir, jóvenes Sí, emprendedores y emprendedores por un lado, sí, que como has señalado, aquí hay un poco un análisis más subjetivo porque los elementos cualitativos son muy relevantes, y luego está un poco el plan financiero, lo que he dicho al principio, necesidades de fondos y plan de cobertura. En una empresa que no tiene históricos de ventas o que tiene poco histórico o poca atracción, al final el tema de tener acuerdos, de facturar ya por tener, es que aquí hay más, podríamos debatir con mucho más detalle, pero me voy a centrar un poco en tener sí. acuerdos, tener contratos, tener ya clientes recurrentes o incluso sistemas de plataformas que tengan modelos SaaS, que tengas una venta recurrente, tal. Todo eso, pensad que nosotros construimos el análisis de un plan financiero a partir de lo que nos dicen los emprendedores o emprendedoras, a partir de lo que nos presentan en el plan financiero, y lógicamente luego tenemos unas casuísticas muy variadas. También una empresa que, por ejemplo, está en una fase temprana creciente y está facturando, empieza a facturar 25, 30, 50 mil euros y de repente nos dice que va a pasar a facturar 2 millones, o sea, pues, con perdón, se encienden las alertas. O sea, en base a que una empresa de repente te dice, porque al final proyectas un Excel y una proyección soporta casi todo. Yo creo que las proyecciones financieras hay que hacerlas en la medida de ver dentro de ese plan financiero dónde me quiero posicionar, cuál es mi mercado, qué hace mi competencia, en qué soy mejor que mi competencia. Yo siempre he sido muy crítico con que todas las empresas, todas las emprendedores y emprendedores tienen que hacer un análisis de su competencia. Primero,
para empaparse bien de cuál es el mercado en el que te vas a mover, cuáles son tus competidores, cuáles son tus procesos de mejora en una idea de negocio en la que tú entiendes que aportas un valor diferenciador dentro de un mercado muy atomizado o un mercado en el que esté muy sujeto a diferentes players que tengan un peso específico, y valorar un poco ahí el dónde puedes situarte. Y ahí, digo, no tenemos una cifra específica, o sea, al final un proyecto que ya tiene ventas y que tiene un plan financiero con un soporte en el que, como tú has mencionado, esté levantando una ronda de capital, digamos, un poco asociada a ese nivel de crecimiento, que esté poco apalancado, que tenga caja operativa, Sí. o bien a cierre del ejercicio, o bien a lo largo del ejercicio, producto de esa entrada de capital, o de esas notas convertibles, o de esos préstamos de socios que pueden haber entrado en un momento determinado y que vayan a conjugar una ronda con una entrada de dinero nuevo. Al final nos invitan a ser optimistas, porque al final, ¿qué buscamos? Primero, que no haya un default en los siguientes 24 meses desde que se aprueba la operación. Estamos teniendo específicamente mucho cuidado desde el año pasado en evaluar, digamos, las tasas de acompañamiento financiero, de esa cofinanciación Bien. famosa que siempre decimos que haya, que es un poco la garantía que le pedimos a una empresa. No le vamos a hipotecar ni a pinorar, pero queremos un compromiso financiero. Y luego esa, digamos, supervivencia intentamos manejarla para que haya al menos 24 meses y no se produzca una caída de la compañía en los primeros 24 meses, primero por la compañía en sí, luego porque intentamos que esos análisis tengan un soporte y una visibilidad temporal suficientemente bien sujeta y bien ajustada. El mercado luego es muy caprichoso y puede dar muchas vueltas, pero al menos que en un análisis preliminar, con la información que pedimos, con la información que nos aportáis y con lo que nosotros intentamos analizar, la compañía tenga capacidad para desenvolverse con cierta soltura, tomando decisiones racionales para superar esa primera etapa de esos primeros 24 meses. Bien, genial. Entonces, un poco, bien, a la hora de financiar, pues vemos esa necesidad de monetizar, esa necesidad de ampliación de capital, esa diferencia de empresa de menos de 2 años a más de 2 años, donde aquí pues ya tiene que haber un poco de madurez, ¿no? Bien, nos preguntan un poco también, ya para también aprovechar preguntas que voy leyendo. La tasa un poco de caída, Pedro, de empresas que se presentan la solicitud a empresa financiada final, ¿qué porcentaje de empresas que recibís financiáis más o menos? Mira, aquí yo os diría que normalmente, depende un poco del tema cada año. El año pasado, por ejemplo, se autorizaron 644 solicitudes exactamente por 112 millones. Es decir, Vale. el préstamo medio del año pasado yo creo no llegó a 200.000 euros. Es decir, las etapas para nosotros, como he dicho al principio, tempranas, entre 0 y 3 o 0 y 5, 0 y 6 años, son las etapas yo creo donde más valor aportamos. No hay una estadística específica. Una de cada 3 caen. O sea, al final, de esas 1.700, 1.800 solicitudes, hay un dato, hay un matiz. Es decir, al final, una empresa, imaginaos, que hace una solicitud en febrero, en marzo, y le tenemos que decir que no, porque es una etapa muy incipiente o porque está todavía en una etapa que no podemos acompañarle, le decimos, oye, mira, tienes que trabajar esto, tienes que dotarte, tienes que buscar una ampliación de capital, o tienes que tener un poco lo que has mencionado tú, visibilidad de mercado con los primeros contratos, acuerdos. A lo mejor viene con una segunda solicitud en septiembre, en julio y tal. Al final es un mismo cliente con 2 solicitudes. O sea, al final yo creo que no hay una vara de medir. Yo creo que todos los años hemos tenido años de 800 solicitudes aprobadas, y los últimos años estamos en una línea creciente porque estamos siempre superando las 600 aprobaciones. Yo no quiero que la gente se quede con el cliché, no me gustan los clichés Sí. es decir, en ENISA 1 de cada 3 entran. Yo tenía un profesor en la facultad que le llamaban el 5% porque decían que tiraba los exámenes al aire y los que caían Ok. dentro de la alfombra aprobaban y los que caían fuera suspendían. O sea, esto al Y final luego, lo digo con luego mucho hacía la cariño. campana de Gauss, ¿no? Luego la campana de Gauss Exactamente. para que hubiera un mínimo, ¿no? De aprobados. Exactamente. Ese, además, tener en cuenta una cosa, también tenemos, esto lo digo también con mucho cariño, una espada de Damocles nosotros, por el final, el tema de ser sector público también nos hace a nosotros tener una doble exigencia de colocación presupuestaria. Es decir, al final, lógicamente, es que lo que nos pasa en jóvenes, si no tenemos deal flow suficiente, porque llevamos ya creo que 8 o 9 años sin cubrir la línea de jóvenes, que antes la cubríamos y nos sobraban solicitudes porque tenemos que decir que no. Ahora mismo no nos llegan proyectos de joven empresa innovadora. El mercado, yo creo que se ha atomizado de una manera y se ha distinguido mucho de una manera que no nos entran proyectos de emprendedores, que es una casuística muy habitual, de menos de 40 años, que tengan el 51% de accionariado, es un gap de 25 a 75, hay unos criterios de análisis en esa línea mucho más suaves para permitir que ese primer empujón de 50, 60, 70, 60.000 euros, la cantidad que sea un empujón que acompañados con una ronda en jóvenes emprendedores, al final
por cada euro aportado por el emprendedor o por cada compromiso de ampliación de capital podemos llegar a aportar hasta 2. Es decir, una empresa que quiera levantar 60 o 70 mil euros, con tener un compromiso de 30 o 35 mil podemos llegar a cubrir el doble. O sea, digamos, la etapa más fit y más bondadosa, también lo digo con cariño, es la etapa Sí. donde más fallidos tenemos. La tasa media de fallidos de NISA está en torno al 38%, pero en etapas Bueno, tempranas no es alta, ¿eh? Es decir, no, yo estoy muy por sorprendido. por la inversión, hombre, por desembolsar dinero en fases pre-seed y seed, un 38% de caída es una tasa bastante baja, te diría, ¿no? Sí, sí, además en ese aspecto, lo que te decía, el tema de acompañar en etapa temprana, es verdad que tenemos yo creo que hay un valle de la muerte, por decirlo de alguna manera, entre el mes 18 y el mes 24 y el mes 24 y el mes 30, que Sí. son tenemos algún estudio hecho a nivel interno que hacemos cíclicamente para informar de los éxitos de las líneas y de la liquidación de las líneas cuando le informamos al ministerio, y vemos que hay empresas que se quedan ahí y tal, y luego hay otras que sorprendentemente, mismos sectores, equipos más o menos heterogéneos de fundadores, inversores y tal, incluso en diferentes comunidades, al final han tomado decisiones o han asumido riesgos que no deberían, o han sido más cautos o menos cautos, y al final ha sido el mercado el que les ha fagocitado o han tenido que desistir de la idea. Lo que sí pedimos, y eso es un tema, yo lo digo en muchos eventos y en muchos foros, y con Jordi y su equipo lo he comentado muchas veces y con muchos prescriptores, sí pedimos que una empresa que sea financiada y tenga un problema, que levante la mano. O sea, al final, Sí. la financiación pública está concebida primero para ayudar al emprendedor en cualquier momento, pero no solo para dar dinero nuevo, sino para decir, oye, si tengo un problema, me llega la fase de amortización. Sí. Este año hemos tenido varias reuniones con emprendedores, me estoy acordando ahora de 2 casuísticas. Es decir, al final lo que estás dando es un préstamo, no una subvención. O sea, al final, cuando Sí. asumes un préstamo, asumes un compromiso para, siendo una deuda blanda que te permite tener un periodo de carencia en jóvenes emprendedores de 2 años y en el resto de líneas de hasta 3 años, para que la empresa no tenga estrangulamiento financiero para devolver, pero es un compromiso de pago de un préstamo. O sea, al final, una empresa me decía este año, es que tuve un momento que me fue mal y ahora que me va bien me pedís que empiece a amortizar. Caramba, es que has firmado un Sí. contrato de préstamo. O sea, al final Claro. con este argumento no puedes ir a un banco, porque un banco se te echa encima. O sea, y Sí. lo digo con mucho Bueno, cariño. sí, yo creo que el respeto al capital es importante, ¿no? Es decir, al capital privado y al inversor es importante, pero oye, al financiador de deuda también. Entonces, hay que tener un respeto al capital. A veces sí que es verdad que el mundo mercantil y de la empresa, y de emprender es complejo y a veces, pues, oye, pues, y aquí, pues, nos consta vuestra flexibilidad en buscar, pues, fórmulas creativas en mejorar los periodos de amortización siempre que se pueda, ¿eh? Y en eso sois muy, muy flexibles, pero bueno, claro, es lo que comentas, es un préstamo que se tiene que devolver, ¿no? Se tiene que devolver y si no hay, es que si no hay una mortalidad de la compañía bueno, porque mercantilmente a veces pasa, pues claramente el préstamo hay que devolverlo, ¿no? Entonces, eso yo creo que No, y al es... final lo que comentas tú, que haya una voluntad de la empresa que no tenga miedo, pues yo creo que no tiene miedo Sí, nadie, pero que no tenga miedo de levantar la mano y decir, señores de NISA, me viene la fase de amortización y no puedo asumir las cuotas. Pero lógicamente vamos a pedir un informe, esto no es baladí, vamos a pedir un informe para que la compañía nos acredite, oye, el plan financiero que planteé cuando financié era este y me he torcido en esto, en esto y en esto, y lo digo muy claramente, en esto y en esto y en esto, y no voy a poder asumir el plan de pagos. ¿Cómo me pueden ayudar? Pues sí. oye, mira, vamos a buscar esa flexibilidad que tú mencionas para intentar que esa empresa, pues oye, pues si tienen, me lo invento, si tienen que empezar a amortizar 5.000 más intereses a partir de enero o de marzo, pues oye, que se flexibilicen esas cuotas y que se minimicen a lo mejor para que se haga un despliegue de negociación de ese plan de amortización, incluso ampliando hasta unos ciertos límites, porque no podemos superarlos, los periodos de amortización no de carencia, pues la carencia tiene que ser la que es, no podemos, pero sí que la amortización podemos flexibilizar y la podemos adaptar a ese plan que nos envíe la empresa para ver un poco cuáles son sus sistemas de cobro que está manejando, si tiene otros acreedores, cómo están manejando esos otros acreedores. Hemos tenido empresas, y lógicamente no voy a decir nombres, que nos han pagado la comisión de apertura y han desaparecido. O sea, que esos temas también, luego tienes empresas que dicen, es que el dinero de todos es que me he enterado que a fulanito le habéis dado un préstamo y a mí, que estoy mejor que él, no me lo dais. O sea, este tipo de cosas al final, otro día en otro debate con un café, lo digo con mucho cariño, pues lo podemos tener, pero sí que es cierto que las empresas que normalmente sí, que eso lo decimos en muchos foros, además eso lo tenemos tatuado a fuego, tanto en operaciones en front office como en seguimiento de riesgo en back office, que levanten la mano, que no tengan miedo de decir que no pueden asumir un riesgo de pago, porque al final nosotros no somos inversores, vamos a ayudar. Incluso nuestra ayuda muchas veces estimula
a determinado perfil de inversores para seguir a lo mejor incluso apoyando el proyecto o dando una segunda oportunidad para, oye, pues a lo mejor hace falta meter 15, 20, 30, 50, la cantidad que sea, junto con lo que te reconduzca en ISA para amortiguar ese periodo de amortización, para que la empresa pues tenga un margen de maniobra, pues o bien para reconducir, o bien para situarse de nuevo, o bien para buscar nuevas iniciativas y no baje los brazos para tirar el proyecto. Bien, totalmente. Mira, veo varias preguntas, Pedro, acerca de los tiempos, ¿no? Es decir, hay un tiempo de preparación de la solicitud, de presentación, tengamos la ampliación de capital realizada, o yo creo que hay dos casuísticas, ¿no? Tengo la ronda realizada, la ampliación realizada en los últimos 6 meses, o es un convertible que convierto a capital, pero el dinero del convertible me ha entrado en los últimos 6 meses, o presento una solicitud sujeta a una futura ampliación de capital. Entonces, hay unos tiempos donde se presenta la admisión, pasada la fase de admisión hay unas semanas de trabajo hasta que el proyecto es analizado y a partir de aquí ya hay una resolución y luego, si tengo la ronda realizada, ya me puedo, si hay partida presupuestaria y tengo liquidez, me voy al área de legal y si no, pues cuando la ampliación quede realizada, pues puedo entrar en esa fase legal, ¿no? Podemos comentar un poco, quizá, Pedro, Por este supuesto, timeline, ¿no? por Esos supuesto. tiempos asociados. A ver, aquí hay dos temas que además hemos hecho mucho esfuerzo el año pasado y sobre todo a lo largo de este año. Y tampoco hay una norma escrita para todo esto, y posiblemente en algún caso hayamos sido más justos y en otros algo más injustos, y no quiero ponerme la venda antes de la herida. Si una empresa hace una ampliación de capital, como has mencionado tú, hace 6 meses, y consume ese capital, y viene, me lo invento, en marzo, en abril, en mayo, en junio en ISA, yo voy a ver esa ronda hecha, pero también voy a ver esa evolución. Evidentemente una empresa hace una ronda y no lo va a tener en caja, lo hace para tener más gasolina, para hacer más rápido más cosas. Entonces, en la búsqueda de apalancamiento con nosotros siempre intentamos hacerla que se haga lo más cercano a la ronda. Hemos tenido es que no sé, un 8, un 10% este año de proyectos que hemos tenido que decir que no, en rondas a lo mejor de 150 o 200.000 euros que han hecho en noviembre, en diciembre, y a lo mejor si han venido en enero, febrero y marzo, pues han sido etapas en las que, oye, se ha quemado caja de manera natural, pero se ha podido apoyar el proyecto y se ha ido hacia adelante. Y hemos tenido últimamente en el segundo trimestre varios proyectos, 25 o 30 Sí. proyectos que hemos tenido que parar porque se habían hecho rondas, incluso la sociedad por velocidad operativa de negocio se la había consumido entera. Entonces, en esas situaciones en las cuales hemos pedido, oye, ¿hay capacidad para hacer una ronda superior o para hacer o levantar otra ronda? Que en muchos casos es que no. O hay, porque en ese aspecto al final voy a decir una frase que no me gusta mucho, pero es verdad. Dar dinero nuevo sobre dinero viejo, antiguo más que viejo, al final nos crea un conflicto, porque si la sociedad ha consumido mucha caja, yo voy a meter dinero y va a seguir consumiendo más caja de lo que ya tenía y lo que yo le doy, yo proyecto, si una sociedad no está generando todavía recursos y está consumiendo mucho, proyecto en mi modelo de análisis, porque tenemos unas normas de valoración, y llego al final del 24 o al final del 25 y veo que la sociedad va a estar en fondo propio negativo o va a estar en caja negativa, y eso me levanta muchas alarmas. Y de hecho el sistema de rating que tú has mencionado que tenemos es muy bondadoso, pero también tiene unos sistemas. Aquí hay un poco un aspecto diferenciador de menos de 24 meses a más de 24 meses, pues más de 24 meses sí que entran muy en boga aspectos financieros como entrada de capital, prima de emisión, palanca financiera, ratios deuda EBITDA, deuda a fondos propios. O sea, los ratios convencionales de solvencia y rentabilidad y de generación de flujo de caja son más importantes en una etapa temprana, pero sí queremos que haya un equilibrio entre que cuando levanta una ronda una empresa o cuando está a punto de cerrarla para que venga en ISA, y eso es un poco que cuando tengamos el tema del fondo se va a solucionar, como tú has mencionado, hemos mencionado al principio, de una manera más importante, porque ya no habrá que esperar a que el ENISA tenga el dinero, sino que se puede hacer. Luego, lógicamente, la empresa viene cuando considera, cuando entiende. Sí que es cierto que en muchos proyectos, yo quiero pensar que hemos sido justos en muchos e injustos en otros, porque lo digo, no tenemos una varita mágica y el índice de error humano existe en muchos casos, pero sí que intentamos en la medida de lo posible valorar aspectos que la empresa nos propone como realizables. Lo que te decía al principio, encontramos proyecciones financieras de 2 millones. ¿Y cuánto facturas? 50.000. ¿Tienes contratos? No, pues yo, lógicamente, la razón me lleva a estresar ese plan financiero en función de lo que la empresa nos dice. He hecho una ampliación de 200.000. Lógicamente, ninguna empresa, ninguna startup que hace una ampliación de 200.000 los tiene en caja, salvo, no sé, No, claro. total, los va consumiendo. Sí, Lógicamente, de eso se trata. no le dices a una empresa que consuma poco para venir a NISA, pero le dices, oye,
siempre recomiendas, y yo creo que tú que conoces la parte de inversión mucho mejor que yo, siempre recomiendas, y es una recomendación cuando alguien entra a aportar recursos y a aportar experiencia, a aportar know-how a una startup para que crezca y para que se visibilice en el mercado, sois los primeros en la pata de inversores que decís a la empresa, oye, hay que hacer esto y esto y esto y esto, y hacer un plan estratégico en el cual el retorno de la inversión que tú hagas tenga un ciclo de tiempo razonable. Entonces, ahí vemos un poco casuísticas muy amplias. Y yo estoy seguro, y lo digo con todo el dolor de mi corazón, que hemos sido injustos con algunas empresas, igual que somos injustos con otras, porque al final en este ecosistema se conoce todo el mundo y, oye, pues es que me he enterado que a fulanito, y yo estoy seguro que al final también lo digo con cariño, que nos cuelan algún gol que otro y que tal, pero sí que es cierto que ese tema intentamos ser lo más honestos posible con lo que nos planteáis o con lo que plantean los inversores y las empresas y intentamos que haya digamos, una escala razonable entre lo que dice la empresa que va a pasar y lo que puede pasar. Bien, bien, bien. Vale, entonces un poco, tiempos un poco, Pedro, actualmente pueden ser que desde, si tengo la ronda hecha, la preaprobación puede venir del orden de 6, 8 semanas, Máximo, máximo. máximo, ¿eh? Hasta 300.000 euros. Mira, esta semana hemos tenido en el Claro, comité solicitudes que entraron en la segunda quincena de junio y han estado resueltas ya por el comité. De hecho, de las líneas de emprendedoras digitales, agroimpulso y cultura audiovisual y gaming, hemos tenido esta semana 3 proyectos que han estado 3 semanas. Han estado claro. una semana en admisión y 2 en análisis. Y han sido aprobaciones formales. La parte de industria, me sabe mal decirlo, pero estamos con esa espada de Damocles de tener a disposición, pero esos tiempos de respuesta son muy rápidos. Hemos tenido tiempos de respuestas medios de 30 días, de 32 días, de 35 días, de 40 máximo. O sea, Claro. ese compromiso lo llevamos tatuado en la piel, lo hemos adquirido desde el principio de año con un nivel mucho más importante para que la empresa tenga cuanto antes una respuesta. Igual que discriminamos al que no Sí, vemos que pueda lo antes posible para decir, me quito a aquel que tiene una incidencia, ASNEF o algún tema de este perfil, que lógicamente es la propia empresa o el propio socio el que se autodescarta con eso. Pero si no, tenemos casos en los que, oye, si esto lo vistes bien, podemos resolver rápidamente el proyecto. bien, claro. Entonces, esto es interesante porque aquí, bueno, a veces hay proyectos que no están monetizando, son más incipientes, son más iniciales, y antes sí que había pues un periodo de respuesta largo, que igual durante ese periodo de respuesta la empresa empezaba a facturar, pero ahora, bueno, va a tener 30 días, ¿eh? O sea que realmente tiene que facturar, tiene que ponerse las pilas o esperar un poco a presentar la solicitud para que tenga opciones, ¿no? Eso yo creo Claro, que... claro, bueno, esto ya es un poco dependido. Yo te diría que antes, a lo mejor en sectores más tipo pharma, medical Sí, device, sí, bio, que eran bueno, proyectos intensos en capital, o algún tipo de negocio que exigía de algún desarrollo de algún tipo de tecnología o de hardware o de software específico para tener un MVP para presentar a mercado. Y es verdad que antes los tiempos de respuesta eran normalmente de una media de mes y medio, 2 meses, o incluso 3, o dependía de otras circunstancias. Eso le dimos una reflexión muy importante a final de 2022, mediados de 2022, final de 2022, para que ya 2023 empezamos con ese compromiso de decir, oye, no podemos decirle a una empresa, y esto lo digo con cariño también, tengo 20 delante tuyo, no sé si me dará tiempo, que esto hemos tenido una reflexión interna con ese tipo de mensajes que afectan, bueno, y ya sabéis muchos, y si no os lo digo yo con cariño también, que tuvimos hubo un halo ahí en 2021-2022, como en ISA no presentes en julio, olvídate, o sea, sí, eso nos lo hemos querido sí. aplanar el año pasado, como te decía, que llegamos a cubrir octubre entero y prácticamente noviembre hasta la penúltima semana, y ahí fuimos ya cogiendo proyectos que estaban o muy anclados o empresas que, como he dicho antes, ya habían venido a lo mejor previamente, habíamos tenido que abandonar o desistir a solicitud y venían con el plan armado o reduciendo un poco el importe, y esos proyectos no entraban a la cola, sino que se habían visto en 2 o 3 meses antes, pasaban directamente al área de análisis, pasaban en admisión una verificación de 24 48 horas y pasaban a análisis y se atendían porque ya habían sido estos previamente, pero este aspecto intentamos cuidarlo mucho para que Sí, haya una respuesta rápida o lo más rápida. rápida posible, vaya. Bueno, ya que estamos en esto de los tópicos, ¿no? Para romper otro tópico y también he visto una pregunta en relación, ¿no? Aquellas empresas que a veces hay la visión de que si hago
me lo invento, una ronda de 200.000 euros, pues Enisa me tiene que dar 200.000 euros, ¿no? Es decir, que hay ese espejo, ¿no? Entonces, bueno, eso también yo creo que podemos dar un poco de claridad, ¿no? Que Sí, no es tan matemático, que depende un poco correcto. de la posición de fondos propios que tenga la empresa en el cierre del ejercicio, ¿no? Un poco, Bueno, yo sí, rompería un poco oye, ese tópico que un euro son 2 euros, exacto, ¿no? Es decir, eso exacto. creo que lo tenemos que romper, ¿no? Sí. No, no, esto, como he dicho al principio, quizá la línea de jóvenes emprendedores, que lo comentaba antes, Sí, podemos llegar a aportar hasta 2. O sea, no quiere decir que si tú pones 30 yo tengo que poner 60. Ahí vuelvo al origen de lo mismo. Vamos a analizar el plan financiero. Si es un plan financiero justo o retraído en consumo de caja, tendrá más posibilidades que si es un plan financiero activo, que tiene la estructura que sea, o que está consumiendo caja, o que tiene un nivel de aprovisionamientos y de costes muy alto porque ha asumido una serie de compromisos y los tiene que cubrir con dinero sin facturar, o facturando poco, o teniendo un EBITDA negativo o un consumo alto de caja. Al final, eso para nosotros es una vara de medir que nos indica que la sociedad necesita una atracción muy importante de entrada de capital propio con recursos ajenos, directos o indirectos, de sector público, sector privado, compromiso y complementariedad por ejemplo, con CEDETI y Neotec. El 85%, otro día tuvimos una reunión con CEDETI, el 85%, creo que eran datos de los últimos 10 años, el 80-85% de las empresas que tenían Neotec tenían Enisa, o antes o después. Neotec cubre la bueno, fase desde 6 meses hasta 3 años. Neotec es un tramo sí. subvencionado totalmente en dos, me parece que cubre hasta 325.000 euros y te cubre el 75% del presupuesto, te hace un primer desembolso de 150.000 y luego en función de un hito, que además ese segundo hito te permiten muchas entidades financieras prestamizarlo, porque al final si tú cumples ese desarrollo se va a desembolsar. Y ahí hemos visto que tenemos, aparte que tenemos una consejera de CETI en nuestro consejo de administración, hemos hecho un estudio interno muy importante Qué y nos hemos bueno, dado cuenta de eso. O sea, que hay una parte muy interesante. importante de empresa de Neotec que antes o después del Neotec viene a NISA, o viene a NISA primero y luego por desarrollo de tecnología, por búsqueda de desarrollo o de instrumento financiero complementario y no dilutivo también, entramos subvencionado, porque al final ahí, lo digo también, suma todo. Si una empresa tiene un Neotec, es más fácil que yo la tenga con más visibilidad si además levanto una ronda, porque tiene un dinero disponible o dispuesto ya que no le consume porque no tiene, que le aporta valor pero no le consume recursos porque no tiene que amortizarlo, y además entra un compromiso de ronda de 100 o de 150, y a ese proyecto a lo mejor es más fácil ir a una holgura entre 150 o 200.000 euros de NIS. Es decir, el rango 1-1 depende de muchas casuísticas. Este tópico lo he escuchado mucho y lamento si en algún momento alguna empresa o en algún foro o en algún tal se ha generado que, oye, si yo pongo 100 y se pone 100. Esto, hemos tenido casos que ha sido así, empresas que, como he dicho, consumen Sí, poca caja, pongo 100 y puedo llegar hasta 100, pero tenemos otros casos que depende un poco o empresas que nos han dicho, me han dicho muchas empresas, voy a pedir 300 porque ya sé que ni se me va a dar 200. O sea, esto tampoco es así. sí, O sea, en una etapa no, temprana, para que nosotros soltemos 300.000 euros en una empresa, digo soltar con mucho cariño, porque lo sí, que decía al principio, intentamos ir acompañando el plan de crecimiento de la compañía. claro, Si una compañía no factura y va a consumir mucha caja, por mucho que haya metido 350 o 400.000 euros, si tiene un estadio de consumo de caja en los siguientes 18 meses que le va a consumir una etapa importante, un importe importante de esa ronda, nos hace tomar precauciones y decir, oye, mira, pues te doy 180 o 200.000 euros, demuéstrame que esto funciona y tenemos un segundo rango para ir a una segunda ronda cuando te vaya mejor. O sea, esto es también un tema operativo que nos gusta o intentamos dejar claro lo más posible, y sobre todo con la idea que tú has mencionado de que las empresas vengan también con una idea coherente con lo que es su plan financiero. Yo creo ese análisis lo tenéis que hacer todos o todas antes de incluso de ir a NISA o antes de ir a CEDETI o antes de ir o al ICF o al IUF o a cualquier instrumento territorial de apoyo financiero blando a cualquier etapa de crecimiento de una compañía. O sea, esa reflexión de dónde estoy y hacia dónde voy, que lo digo muchas veces, o de dónde vengo cuando ya llevo más de 2 o 3 años dándole a la churrera, con perdón, tengo que hacerlo a nivel interno para posicionarme no sobreapalancarme, porque no me hace falta, pero también tener una cabeza fría, una mente clara, decir el hacia dónde voy y cuál es mi plan estratégico optimista y un poco con racionalidad de cuánto necesito y hacia dónde quiero ir para conseguirlo. bien. Va, pues para ir cerrando, Pedro, y no robarte más tiempo, y muy agradecidos por toda la charla y muy, bueno, me comenta todo el público que muy instructiva, ¿no? Nada, un poco a nivel de euros que desembolsados o euros que faltan quizá por línea,
No sé cómo vais en esa dirección, ¿eh? O no, a ver, dinos lo que nos puedas decir, ¿eh? Sí, Tampoco, no, bueno, lo que os ¿sabes? decía, la idea un poco, me voy primero a las líneas nuestras de nuestro Ministerio Madre de Industria, lo que hemos comentado al principio. O Sí, sea, ahora mismo, os digo un poco de cabeza, creo que hay algo por debajo de 30 millones ya comprometidos, es decir, empresas que hemos visto en enero, febrero, porque tuvimos comités desde final de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, que hemos dicho, oye, el proyecto nos gusta, lo vemos, lo sacamos del circuito porque está aprobado a nivel interno y luego lo bajaremos al circuito cuando tengamos la disposición presupuestaria, y ahí también lo digo con mucho cariño, habrá que actualizar la información financiera que a lo mejor se vio en enero, febrero, marzo, abril, y en octubre, noviembre y diciembre, cuando llegue la parte presupuestaria, a lo mejor esos aspectos han cambiado, o para peor o para mejor, porque todos los años nos ha pasado que hay un 1 o sí. 2% de muertos y heridos, con cariño lo digo, y luego también hay un 1 o 2% de empresas que nos dijeron que iban a hacer una ronda y de repente, oye, pues les ha ido un poco mejor, han levantado una ronda mayor y hemos ajustado la solicitud, y ese primer importe que había estado visto de manera favorable por el comité, me lo invento, por 150.000, y la empresa había pedido 200.000, puede elevarse a 200.000 o a 180.000 o a 190.000. Eso también es habitual. Y en el rango contrario, pues oye, al final hay empresas que a lo mejor las ves en enero porque una empresa te pide el dinero y lo necesita, en la etapa que sea. A lo mejor en una etapa más madura tienes un nivel de necesidad menor porque tienes otros accesos a los que ir para conseguir dinero. Pero en una etapa temprana, tú me haces una solicitud y necesitas el dinero ya, o lo antes posible. O sea, esa parte, por decirlo de alguna manera, que es lo que vamos a intentar resolver con el tema del fondo, pues está tal, pero sí que, o sea, para la parte de industria hay dinero suficiente, más, ojalá, mire, ojalá me equivoque y nos lo consumamos todo este año y que me digan, es que Pedro Soto me dijo en julio que tal, o sea, esto hay. Y luego para lo que son las líneas en las que somos gestores de otras partidas presupuestarias, de la parte de PRTR de fondos europeos Next Generation, de emprendedoras digitales todavía me parece que Sí. hay cerca de 9 millones disponibles, con lo cual ahí también el préstamo medio está más cerca de 200.000, hay margen suficiente. Y de Agroimpulso acabamos de firmar un compromiso de 10 millones nuevos este año y otros 10 para el año que viene, o sea que hay Bien. de sobra dinero. Y lo que Claro. es la tercera línea, que es audiovisual, industrias culturales, tecnologías de lenguaje y gaming, ahí tenemos las partidas del año pasado prácticamente cubiertas y acabamos de firmar otros 7,5 millones que nos van a desembolsar. Bueno, ahora viene el parón biológico. Estamos intentando que quede todo operativo a lo largo de la última semana de julio o la primera de agosto, o si no ya en la última semana de agosto, que quede todo dispuesto. Y eso está también renovado porque ahí igualmente hay un rango de medio de 180 o 200.000 euros por solicitud. Fantástico, pues con este mensaje nos quedamos, que es muy positivo. Hay ya dinero desembolsado, pero todavía hay capital, hay todavía también tiempo, gracias a esas mejoras operativas, y se puede presentar el proyecto sujeto a futura ampliación de capital, con lo cual, aunque en agosto tengamos un parón, pues eso se puede ir trabajando. O sea que, genial, muchas gracias como siempre, Pedro, por tu tiempo A vosotros, un placer. y, y un placer tenerte con nosotros de nuevo y comentar con tanta claridad todos los aspectos de NISA y felicitaros por la gran labor que estáis realizando en todo el ecosistema, la velocidad operativa y esa excelencia en el trato y en las mejoras que habéis implementado. Sí, pues muchísimas gracias, Jordi, a vosotros y oye, a todos los que habéis participado, a las que habéis participado, y daros las gracias también por aguantar un rato de charla con esta hora y con este calor, pero sí que es cierto que la labor que hace Jordi y que hacen muchísimos otros operadores del mercado en todo lo que es la parte startup, en aceleradoras, en lanzadera, por ejemplo, que también tenemos un caladero allí muy importante de proyectos, o ICF en Barcelona, en Pier One, en tal. O sea, ese trabajo que estamos haciendo, y de hecho la nueva dirección del equipo nuevo que tenemos desde Industria y desde nuestro consejero de Abades de Borja, estamos intentando poner en marcha una trazabilidad para tener un nivel de visibilidad todavía mucho mayor. Todavía nos encontramos en algún foro que vamos que empresas que no saben lo que es ENISA. Yo creo que en el ecosistema startup le llevo un cariño. Yo creo que nos conoce todo el mundo, o todo el mundo conoce a alguien que conoce a alguien que tiene una NISA, o que ha tenido una NISA y le hemos dicho que no por las circunstancias que sean, pero sí que es cierto que se está trabajando este año de una manera muy potente por tener un nivel de visibilidad mayor, por favorecer Sí, diferentes acuerdos estratégicos con estructuras tanto de aceleración como de entrada de capital en diferentes fases para, digamos, que haya una flexibilidad. Ayer estuvimos Borja y yo reunidos y Juanma con un fondo muy conocido
del ecosistema en Cataluña y un family office muy potente. Y bueno, ellos tenían creo que 20 empresas participadas por nosotros. Hemos hecho un plan estratégico de acercamiento para, oye, ver a aquellas empresas que ellos nos dijeron que veían, creo que dijeron 100 empresas al trimestre. O sea, que Sí. un family office que vea 100 empresas al trimestre, yo seguro que a lo mejor se queda con Claro. 10, pero que hay luego otras 20 o 30 que a lo mejor les entran dudas y si esos proyectos te sientas y les anclas a lo mejor una inicia de 150.000 euros, a lo mejor hacen que esa resolución del fondo o de algún añadido de algún coinversor pueda ser estimulante para tal. O sea, esas cosas que lo digo y no son fáciles de poner en marcha, estamos intentando además crear equipos específicos desde operaciones y de transmisión para que ese nivel de fluidez crezca y se dimensione más en lo que es el apoyo al emprendimiento por parte de NISA. Genial. Muy bien, pues lo dicho. Buen verano a todos, Muchísimas gracias. y nada, y estamos en contacto con vosotros y lo comentado, muy contentos de la colaboración. Perfecto. Muchísimas gracias a todos y feliz verano. Gracias. Merci, hasta Hasta luego. luego.